Mi querido amigo, mi querido hermano, bienvenido aquí a la casa de Dios. Qué bueno que hayamos dedicado este tiempo para la honra y la gloria de Dios y para escuchar la voz de Dios a través de un simple hombre. Mi nombre es Henry Brito. Henry Brito, ya tengo unos días viniendo por aquí. He estado fuera por más de un mes. Gracias a Jesucristo tenemos un ministerio llamado Un Ángel de Esperanza, donde todos los días aproximadamente a 1000 personas le enviamos un versículo bíblico o una pequeña nota de voz para la honra y la gloria de Dios. También en Facebook nos pueden encontrar a través de Odad Crespo, Un Ángel de Esperanza. ¿Cuál es el propósito de enviar un versículo bíblico? Fomentar, incentivar en el nombre de Jesucristo al escudriñamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que la Biblia es una inspiración divina. Amén, por eso. Segundo, porque el apóstol Pablo a la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que es lo que el Espíritu Santo utiliza para transformar y para mantener el hombre y la mujer viejo allí abajo. Es lo que Dios utiliza. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos transforma, nos cambia, nos capacita, nos purifica, nos santifica, nos habla del Rey de Reyes, del plan de salvación que Dios tiene con cada uno de nosotros, nos indica el lugar y el tiempo que estamos viviendo. Por eso yo le incentivo, iglesia, a tener un encuentro personal con Dios, una relación íntima con Dios a través de su divina y santa palabra. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿La Biblia se lee un día sí y un día no? ¿Cómo se lee la Biblia? Todos los días, todos los días. Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta. Traje unos libros para regalarlos a las visitas. Siempre tengo por costumbre a los lugares donde Dios me permite ir, llevar libros y regalarlos a las visitas. Yo quiero saber cuántas visitas, póngase de pie, cuántas visitas tenemos aquí. Diosdado, pasa por aquí por favor para que lo... Póngase de pie por favor. Quédese allá mi querido hermano que se lo vamos a hacer llegar a usted. Ok. Los que me hagan falta, tengo más libros. Ve repartiéndolo por favor a las visitas. Los que me hagan falta, tengo más libros y más revistas en el carro. Creo que me van a hacer falta, pero ahorita le hacemos llegar los libros restantes. A la iglesia le voy a hacer una pregunta. A la iglesia le voy a hacer una pregunta. ¿En cuántos departamentos, en cuántos lugares estaba dividido el santuario y en qué lugar se encuentra Jesús en estos tiempos según Apocalipsis? Un valiente necesito un valiente o una. Ok, en el santuario, ¿cuántos departamentos se dividía? Por favor, uno a la vez, levantando la mano, veo solamente la de los niños. No se preocupe, que todos estamos aquí para aprender, yo no me la sé toda. Para eso está la Biblia que nos enseña, Dios nos habla a través de ella. Jenny, ¿quieres pararte? Párate. Que es opción, es opción. Ok, ¿quién me puede decir?
¿Cuántos departamentos? El santuario terrenal, el santuario celestial. ¿En qué lugar se encuentra Jesucristo? Ok, perfecto. Claribel, levántate. Mi querida hermana. Ajá. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien, exactamente. 4 departamentos, porque el campamento no era más que un simbolismo de la vivencia perfecta de Cristo Jesús. Donde nosotros caímos y fallamos, Jesús salió vencedor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y según Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, así como Apocalipsis, el capítulo 15, especifica claramente de que el santuario quedó abierto y allí se vio lo que fue el propiciatorio, o sea, el arca del pacto, y se quedó reflejado donde estaban los mandamientos de Dios. Todos sabemos que eso se encontraba en el lugar santísimo. Antes de entrar en el tema, hablemos con nuestro Dios. Cariñoso Dios y Padre, ahora que vamos a hablar de tu palabra, rogamos, eterno Dios, que tú pongas un carbón encendido en estos labios. Te pedimos que nuestros corazones sean receptivos. Yo sé que tú vas a hablar en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios, tú te manifestaste en la antigüedad a través de un burro. No quiere decir, Señor, que yo sea un burro, sino, Padre amado, que en este momento te estoy pidiendo que me utilices, eterno Dios, así como tú utilizaste ese animal para llevar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, pero sobre todo en el nombre de Cristo Jesús, un mensaje de salvación para que tu nombre sea glorificado. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que tú diriges a tu pueblo y que tú estás en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Vayamos a lo que es el capítulo 14, versículo 30. Vamos a leer varios versículos bíblicos. Siempre me gusta utilizar la Biblia. Si la tiene en el celular, en un iPad, en lo que usted quiera tenerla, no hay ningún inconveniente. San Mateo 14, versículo 30. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Versículo 31, al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por situaciones similares a la de el apóstol Pedro. Vivimos en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de tristeza, en un mundo enfermo, no solamente por la fortaleza física, sino también espiritual. Personas depresivas, personas tristes, personas vacías, personas sin consolación, sin esperanza. Jesús, el Hijo de Dios, en su ministerio profético, durante 3 años y medio, tenía una misión y una visión: predicar el mensaje de salvación y proclamar a un mundo decaído, a un mundo que va en cabeza abajo, de que hay esperanza en su bendito y santo nombre. Vayamos a lo que es San Mateo capítulo 4, versículo 23. San Mateo 4, versículo 23, para que podamos conocer un poquito del ministerio de Jesucristo y cuál era el propósito fundamental de Jesús en su misión. 3 años y medio. 3 años y medio, porque estaba profetizado según Daniel, el capítulo 9, versículo 27. Pero allí Jesús describe su misión. Dice claramente: y Jesús recorría Galilea, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Significa
que el ministerio de Jesucristo era un ministerio de evangelismo. ¿Por qué? ¿Había tristeza en los tiempos de Jesús? Claro que sí. ¿Había dolor en los tiempos de Jesús? Claro que sí. ¿Habían personas enfermas en los tiempos de Jesús? Claro que sí. ¿Había acepción de personas donde un grupo solamente se reunía con un grupito y las clases más bajas la tenían separada? Sí, claro que sí. La misma Biblia especifica claramente en San Juan, el capítulo 5, un hombre con 38 años paralítico. Capítulo 9 de San Mateo, del versículo 18 en adelante, habla de una mujer que tenía 12 años con una enfermedad, el cual no encontraba solución. Las personas sufrían, las personas lloraban, las personas estaban tristes. Habían hombres como la mujer pecadora en el capítulo 8 de San Juan, Zaqueo en el capítulo 19 de San Lucas, y el llamado de Leví, hombres que a pesar de que tenían una fortaleza física, lo tenían absolutamente todo, pero por dentro estaban vacías. Necesitaban conocer un mensaje de amor, un mensaje que pudiera cambiar su vida, un mensaje de compasión, un mensaje de ternura, un mensaje que pudiera transformar nuestras vidas y llegar a nuestros corazones. Es increíble, y llevo a coalición este punto, que según Éxodo, el capítulo 19, Dios había elegido, Dios había llamado a un pueblo para que ese pueblo fuera diferente. ¿Que fuera diferente en qué aspecto? Su vestir, su hablar, su comer, su metodología sistemática de adoración era diferente a los demás pueblos. El pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo, que donde quiera que ellos fueran, pudieran reflejar que Dios tiene la capacidad, que Dios tiene el poder, que Dios puede, no solamente en el día de ayer, sino en el día de hoy, transformar la vida del ser humano. Y por eso yo doy gloria a Dios. Pero es lamentable que a quien Él escogió, el pueblo que Él santificó, el pueblo que Él apartó, según las Escrituras, y no vamos a buscar versículos bíblicos porque no daría el tiempo para poder leer todos los versículos bíblicos que muestran que ese pueblo hizo peor que las demás naciones. El profeta Ezequiel dice claramente que Israel fue puesto en medio de las naciones con un propósito para que a través de su pueblo las personas pudieran ver que el Dios que Israel adoraba no era un Dios ficticio, no era un Dios irreal, no era un cuento de hadas, sino que era un Dios que vive y reina por toda la eternidad. Lamentablemente la mundanalidad, la codicia, los placeres, la envidia, la rivalidad, la crítica, los chismes, la posición, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, avergó su corazón. Y al entrar la mundanalidad, la misión de Israel lamentablemente se perdió. El pueblo que Dios había llamado para terminar su obra y poder testificar que las profecías se estaban cumpliendo, que los 4000 años donde el Mesías llegaba se estaban cumpliendo. Lamentablemente el pueblo estaba enfocado en tantas cosas, menos en lo que tenía que estar. Es lamentable poder leer esto, de que a pesar de que Israel tenía un amplio conocimiento de Dios, no solamente por cómo Dios se manifestó en la antigüedad, porque Dios se manifestó con muchas proezas con el pueblo de Israel.
El pueblo pecaba, fallaba, caía, clamaban a Dios e inmediatamente Dios contestaba. Pero tenían manuscritos, tenían la Biblia, vamos a ponerle así. Tenían el Pentateuco de Moisés, donde hablaba de ese profeta, donde hablaba del Mesías, donde hablaba de la misión de Israel con la humanidad, la misión del Mesías, de cómo iba a nacer, dónde iba a nacer y cuál sería su misión. Pero muchas veces cuando albergamos rivalidad, rencor, mundanalidad, el cual no es el propósito de Dios, porque cada cristiano ha sido llamado con un propósito, con una misión, con una encomendación, y es testificar que hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Que hay esperanza, que el mundo en el cual vivimos, este mundo que está con las 4 gomas hacia arriba, porque sí es cierto que si en los tiempos de Israel, en los tiempos de Jesús, en el año 27 cuando Jesús comenzó su ministerio, había caos, tristeza y dolor, vivimos en un mundo que donde quiera que salimos, le voy a decir algo. Todas las mañanas quiero compartirlo con ustedes. Una de las cosas que le pido a Dios, siempre le pido a Dios en la mañana, Señor, utilízame. Pon en mi camino una persona que necesite conocer del amor de Dios. Y es increíble que así como el Señor me escucha en todo lo que le pido y me concede lo que yo estoy preparado para recibir, pero siempre me pone una persona. Me he dado cuenta que en los 11 años en el evangelio que tengo, lo que más hay allá afuera son personas que necesitan de Dios. Personas con problemas, con necesidades, personas que en este momento están pasando pruebas difíciles, personas desempleadas, matrimonios destruidos, personas que no hayan qué hacer por la vicisitud que están pasando en este momento. Pero como la palabra de Dios tiene tanto poder, como la palabra de Dios da fortaleza, como la palabra de Dios puede transformar cualquier situación que tú estés viviendo. ¿Por qué lo especifico? Lo voy a declarar en este momento. Hace varios años atrás conocí a un joven llamado Paco. Quizás algunos de los que están aquí que asisten al grupo de Royal Palm Beach lo han escuchado. Allí, gracias a Jesucristo, tenemos uno de los grupos que se ha unido a trabajar con la iglesia de Renacer para la honra y la gloria de Dios. Quizás lo han escuchado este testimonio, pero son tantos testimonios de personas que Dios ha hecho milagros. Pero este joven, Paco, 20 años en la adicción de las drogas. 20 años. Mexicano, fue policía en México, vino hacia los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida para sus hijos y para él. Desde México hasta aquí a los Estados Unidos había visitado más de 20 lugares buscando solución a su problema. El alcohol, las drogas, el vandalismo. En ese tiempo trabajaba con mi papá y me tocaba hacer delivery en una bicicletica. Y cada vez que veía a ese joven lo veía con la cabeza hacia abajo. Y escuchen bien, porque para predicar el mensaje de fe, el mensaje de esperanza, no hay que ser teólogo. No hay que saberse la Biblia completa ni los versículos de memoria, como muchas personas se lo saben. No hay que saberse las 2300 tardes y mañanas, Daniel 9, del versículo 24 en adelante, Daniel 7, Daniel 2, Apocalipsis, las 7 iglesias.
terminando con la Odisea. No hay que saberse eso. Es solamente en el nombre de Cristo Jesús estar dispuesto a dejarse utilizar por el Espíritu Santo. Y cada vez que le pasaba a ese joven le decía, Cristo te ama. Y por ahí mismo, una bicicletica chiquita. Yo no sé cómo esa bicicletica podía soportar a este hombre de casi 200 libras. Terrible. Y cada vez que lo veía, Cristo te ama. Un día le digo, Cristo te ama. Y por ahí mismo salgo. Y cuando escucho alguien detrás de mí corriendo. Y cuando yo miro así, es Paco. Ustedes han oído una expresión que dice en Santo Domingo, patica pa' qué te tengo. Así mismo apreté yo esa bicicleta. Yo no sé cómo no se le cayó la cadena o se reventó una goma. Pero si yo iba rápido, él iba mucho más rápido. Y cuando miro para atrás, me hace así. Y ya no aguantaba. Las canillitas no me aguantaban ya en la bicicleta. Y tuve que pararme. Cuando me paro, me dice, mira, cada vez que tú me dices Cristo te ama, en ese momento yo estoy pensando en quitarme mi vida. Era difícil. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, ese dolor, esa tristeza. Pero es angustioso verse en ese lodo cenagoso donde no hay esperanza, donde no hay solución, donde no hay vida, donde los vicios han ahogado tu felicidad, donde en tu rostro solamente se ve la angustia, la tristeza. Yo no sé si tú en este momento estás viviendo o si lo has vivido. Yo lo que quiero decirte en esta mañana es que en el nombre de Cristo Jesús hay vida, hay esperanza y hay salvación. Le dije, vamos a la iglesia. Esa mañana estaba predicando en una iglesia en Brooklyn, Cornerstone. Y allá se apareció Paco. Y lo que el hombre no pudo hacer durante más de 20 años, durante más de 20 lugares, buscando solución, buscando una salida, buscando una esperanza, y no la encontraba. Momentáneamente volvía y caía, momentáneamente volvía y caía. Un día escuchó a través de un simple hombre que Cristo Jesús tiene poder de transformar la vida del ser humano. Paco hoy día es adventista del séptimo día. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, mi querido amigo? ¿No cree usted en un Dios todopoderoso? La misión de Jesús era predicar por la necesidad. En un momento en su ministerio faltó el pan. ¿Y cuántos de nosotros no nos ha faltado el pan? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos pasado por situaciones similares a esta? Ustedes saben que esta historia que estoy hablando es la única historia bíblica que aparece 4 veces. Por lo menos el partimiento, la multiplicación de los panes. 4 veces. San Juan capítulo 6. San Lucas capítulo 9. San Marcos capítulo 6 del versículo 30 y San Mateo el capítulo 14. Si Dios ha permitido de que esta revelación divina esté aquí registrada 4 veces, es porque tiene un mensaje poderoso. Primeramente, un Dios que tiene el control de todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque no había pan. Y Jesús estaba predicando, llevando el mensaje de salvación.
Miles de personas iban a Jesucristo porque Jesús era diferente. Las personas querían escuchar del reino de Dios. Y no solamente del reino, querían también ser sanadas físicas y espiritualmente. Y yo doy gloria a Dios. Y yo engrandezco el nombre de mi Rey, porque hasta el día de hoy solo Cristo Jesús puede hacer la diferencia en la humanidad. Solo Cristo Jesús puede transformar. Solo Cristo Jesús puede bendecir. Solo Cristo Jesús puede satisfacer todas tus necesidades, no solamente espirituales, físicas, materiales. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios todopoderoso. En el capítulo 6 dice claramente que Jesús le dijo a los apóstoles: denle vosotros de comer. Y allí aparece uno de los apóstoles: Señor, ¿y cómo? No hay posibilidad. 200 denarios no bastarían para alimentar esta gran multitud. Es interesante y llevo a coalición esto. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 de San Lucas, Jesús le había dado autoridad y poder a los apóstoles de hacer milagros, de hacer sanidades. Qué interesante es que rápidamente las promesas de Dios se nos olvidan. Muchas veces nos enfocamos solamente en ese puntico negro y nos olvidamos que hasta el día de hoy las promesas de Dios no han mancado. Las promesas de Dios no han fallado. Que Dios sigue siendo el mismo Dios sustentador, el mismo Dios proveedor. Vayamos al capítulo 37. Capítulo 37 de Salmo. Versículo 24. En adelante, para que ustedes vean qué promesa más grande y cómo los apóstoles en un momento de necesidad, en un momento de prueba, en un momento donde ellos sabían de que Jesús tenía el control, y yo doy gloria a Dios por eso, porque hasta el día de hoy, no solamente en su iglesia, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestros hijos y en todos nuestros problemas, Cristo Jesús sigue teniendo el control. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Capítulo 37, versículos 24 y 25 dice: aunque caiga, no quedaré postrado, porque el Señor me sostiene de su mano derecha. Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado. Dígalo a coro: ni su simiente que mendigue pan. Qué grande es nuestro Dios. Yo no sé si a ustedes le ha pasado eso. A mí me ha pasado. Cuando venía para acá, para West Palm Beach, yo dije: ay, Dios mío, y eso era lloro y lloro. ¿Y cómo? Señor, ¿y cómo ahora? Y nos olvidamos de que cada promesa es veraz, que cada promesa es cierta. No es solamente los apóstoles, esta historia fue escrita para nosotros, para que podamos entender, comprender, podamos discernir y en esta mañana darnos cuenta que en medio de la tempestad, que en medio del dolor, que en medio de la prueba, Julio, en medio de la necesidad, mi tío Tony, en medio de los problemas familiares, Dios todavía sigue siendo Dios. Todavía Dios sigue siendo la única esperanza de salvación para la humanidad. Yo me he sentado en las escaleras y yo ahí, Señor, quejándome: Señor, Señor, Señor. Y es como increíble, como que el chip donde nos acuerda la Biblia se nos borra.
Es como que nos trancamos y vemos ese gigante tan grande. Señor, pero ¿y ahora? ¿Y cómo voy a hacer? Pero qué bueno que siempre Dios tiene hombres y mujeres que están dispuestos a traer consolación, a traer esperanza, a traer fortaleza. Encontré una persona que me dijo, amigo Henry, no se preocupe, Dios tiene el control. Yo dije, wow. El Espíritu Santo comenzó a acordarme cómo el Señor me ha guiado hasta el día de hoy. Y es lo mismo, mi querido amigo, mi querida familia que me escucha, mi querida visita que estás aquí no por mera casualidad. Dios que te conoce tiene el control de tu vida. Dios que te conoce, conoce tu situación. Dios que te conoce y conoce tus sentimientos y todos tus problemas. Él en esta mañana te está diciendo a través de este simple hombre que Dios es nuestra única esperanza. Jesús le dijo, denle vosotros de comer. Había un niñito con 2 o 3 panes y 2 o 3 pescados. Y es lamentable de que muchas veces nosotros no estemos preparados para situaciones así. ¿Por qué lo digo? Porque los apóstoles eran que tenían que estar preparados para poder enfrentar la situación que en ese momento estaba viviendo la iglesia. Pero lamentablemente tanto los apóstoles como el pueblo de Israel y muchas veces de nosotros hemos sido negligentes en la preparación espiritual. Muchas veces, a pesar de que estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo, Guatemala, un jovencito que en Nueva York inocentemente lo matan, la delincuencia, Venezuela, México, catástrofes por donde quieras, y nosotros estamos tan absueltos porque vivimos en los Estados Unidos del Norteamérica y no estamos haciendo una preparación espiritual, porque la tierra ha abierto su boca. Apocalipsis 12, del versículo 13 en adelante. Los 4 ángeles de Apocalipsis 7 están deteniendo los 4 vientos con 2 propósitos. El primero es de que su pueblo se prepare. Hoy es el día de salvación. Es interesante de que estudiemos tan poco la Biblia. Y perdónenme que digan esto no lo digo yo. Yo aquí no conozco a nadie. Y espero que si están estudiando la Biblia, gloria a Dios por eso. Que dediquemos tanto tiempo al evangelismo, a la oración, a llamar a un hermano que no está asistiendo a la iglesia, que miremos hacia el lado, a que nos pidamos perdón. Segundo, la misión de la iglesia. Predicar el evangelio. Los apóstoles tenían que estar preparados para ese momento, pero lamentablemente fue un niño el que estaba preparado. Es interesante que la sierva de Dios en Evento de los Últimos Días dice que vendrán hombres y mujeres de santa consagración. Llevarán el mensaje de salvación. Por eso Dios nos hace una invitación. El que quiere que estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué sería? Porque en ese momento la iglesia iba a pasar por un momento difícil. Jesús hace el milagro. A Jesús en el capítulo 6 de San Juan dice que lo querían proclamar como rey. Jesús tenía todas las cualidades de ser un emperador. Resucitar los muertos, alimentar miles de personas, una persona herida sanarla. Sus palabras conmovían, transformaban, cambiaban. Y los apóstoles que estaban absueltos a todo lo que estaba aconteciendo porque la mundanalidad estaba en ellos y porque no estaban escuchando la voz del Rey de Reyes, algunos están pidiendo, Señor, yo solamente quiero estar a la derecha y a la izquierda. Interesante que todas esas mismas cosas muchas veces suceden entre nosotros. Es lamentable eso. Jesús le dice claramente, vayan en la barca, móntense en la barca. Pero Jesús se quedó orando para que su pueblo pudiera discernir cuál era el propósito de Jesús en esta tierra. Jesús no nos vino a libertar de Roma. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. A un joven que estaba enfermo, el siervo en el capítulo 8, versículo 5, dijo, Señor, di solamente tu palabra, mi siervo sanará. Tranquilo, vete, que eso está resuelto.
Cuando los soldados se acercaron a Jesucristo y le preguntaron, andamos buscando a Jesucristo, pero yo soy para el suelo. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía la capacidad y el poder para convertirse en un emperador? Claro que sí. Pero Jesús vino a esta tierra a traer esperanza. Jesús vino a esta tierra, como dice San Juan capítulo 10, versículo 10, porque yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Esa era la misión de Jesús. Vida, salvación, esperanza a una humanidad que perecía. Pero los apóstoles están peleando allí. Yo quiero ser esto. Yo me imagino allá, yo quiero ser primer anciano. Yo quiero ser el director de obra misionera y si a mí no me ponen ahí, yo no quiero. Es interesante. Y Jesús lo envía y comienza a orar por ellos. Comienza a orar por ellos. ¿Por qué? Porque yo creo hasta el día de hoy que la oración tiene poder. Yo no sé si usted lo sabe o lo cree. Este que está aquí he visto en mi vida, en mi trayectoria, en mi camino, oraciones contestadas. Y yo creo que ese Dios que se manifestó en la antigüedad es el mismo Dios que se puede manifestar en tu vida. Yo no sé qué tú le estás pidiendo en esta mañana a Dios. Que multiplique los panes y los peces. Pero quizás en esta mañana has venido con una carga, con un peso, Nelson, en tus hombros donde ya no puedes más. Quiero decirte que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay vida, que en Jesús hay esperanza, que la oración, si tú perseveras, como dice San Lucas el capítulo 18, si tú perseveras confiando en que las promesas de Dios se cumplen, de que Dios no le falla a sus hijos, si tú sigues confiando en esas promesas, tenlo por seguro que en el nombre de Cristo Jesús tú verás su gloria, su honra por toda la eternidad. Un momento determinado se levantó una tempestad. El maestro no estaba. Pero es interesante. Capítulo 8, versículo 23. Jesús estaba en la barca, pero también se levantó una tempestad. La Biblia dice claramente por donde quiera que para entrar al reino de los cielos, Hechos 14, versículo 22 dice, para entrar al reino de los cielos hay que pasar ¿por qué? Por muchas pruebas, por muchas dificultades. El diablo anda como un león rugiente. Ha descendido del cielo, Apocalipsis 12, versículo 13 en adelante, a vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando usted toma la decisión de honrar a Dios con su vida, cuando usted reconsagra su vida y pone en las manos de Cristo, no en las de los hombres. Usted ve a este hombre aquí, buen mozo, elegante, fino y caro. Nunca pongan sus ojos fijos en él. Porque yo estoy en la misma escuelita que ustedes, poniéndome en las manos de aquel que tiene poder y que es capaz de transformar mi vida y la vida de cada uno de ustedes. Pongan sus ojos fijos en Cristo Jesús. Él es el único que puede santificar, transformar. Pero Dios en estos tiempos está llamando hombres y mujeres consagrados. Hombres y mujeres que sean diferentes. Hombres y mujeres comprometidos con la verdad y con su pueblo. Había una tempestad. El temor, la ansiedad, la preocupación llegó en ese momento a los apóstoles. Yo me imagino ellos allí discutiendo. Esta era la oportunidad. Teníamos que coronar al maestro rey. La sierva de Dios en el deseado de toda la gente dice algo así, pero no me gusta comentar algo que yo no estoy seguro. Decirle, Elena G. de White, no soy de esos tipos de personas. Pero me imagino que estaban allí y cada cual por su lado y cada cual tirando para su lado.
y no podían salir hacia adelante. Había una tempestad y cada cual jalando por su lado. Mire, yo no sé si ustedes en algún momento se han montado en una bicicleta donde son dos personas que manejan. Mire, eso es tremendo. Es una combinación y van ahí. Yo me he montado, hermano, y eso es imposible, personalmente, porque eso se requiere que vayan unánimes. Yo me imagino que los apóstoles saben de lo que les estoy hablando, de las bicicletas que traen 2 asientos y traen 4 pedales. Y siempre las personas tienen, para que pueda correr la bicicleta, tienen que correr ¿cómo? Si uno corre para atrás y otro para adelante, ¿qué sucede? Por eso es que yo no me monto. Porque ténganlo por seguro que estos huesitos flacos, si se caen, pueden romperse muy fácil. Así que los apóstoles estaban cada cual tirando para un lado. Pero Jesús, que tiene el control, Jesús, que es nuestra esperanza, en la 4ª vigilia, dice las Escrituras, que fue caminando hacia ellos. Qué lindo es esto, el saber que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, tiene el control de su barca. Qué lindo es saber que podemos contar con Jesús en los tiempos difíciles. Qué lindo saber es que cuando llega la tempestad a nuestras vidas, podemos decir: Dios es vuestro amparo y fortaleza. Qué lindo es saber, como dice Proverbios 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará segura. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Cuál es tu tempestad? Uno de los puntos que quiero para terminar, porque me dijeron 12:30 y me quedan 3 minutos, es: ¿cómo es posible que si Jesús va caminando y dice, yo soy, no temáis? Los apóstoles no podían discernir ni conocer la voz de quien le estaba hablando. Esto es una pregunta para meditar y la voy a explicar. Desde hace ahorita le venía diciendo, pongamos nuestros oídos para escuchar a Jesús. Pongamos nuestros ojos para ver a Jesús. Pero es interesante que durante 3 años y medio, los apóstoles, ni antes de su muerte, ni después de su muerte, podían discernir la voz de Dios. Es interesante. Estaban tan pendientes a otras cosas seculares que no estaban pendientes a la voz de Dios. No es un fantasma. ¿Cómo que es un fantasma, mi hijo? Si yo he caminado 3 años y medio contigo, todavía al día de hoy tú no sabes distinguir mi voz. Y como hay duda y como no hay una relación personal con Jesús, porque esto no consiste solamente en venir los sábados a la iglesia. Esto no consiste solamente en los sábados o los viernes. Le digo algo, yo tengo la tía de mi esposa Marlene, se llama Elsa. Me imagino que en este momento ellos a través de este ministerio están viendo la prédica. Yo la llamaba a ella desde aquí, de la Florida, y le decía, sí, yo le llamo desde el banco de reserva. Le estamos llamando porque usted ha sido aprobado una tarjeta de crédito de 500,000 pesos. Lo único que necesitamos es el número de su cuenta y la cédula. Y ella de una vez, contenta, corría y comenzaba a darme los números de su cuenta. ¿Por qué? Porque ella en ese tiempo no conocía mi voz. Comenzó a pasar el tiempo, yo alguna vez la llamo, me pongo un trapo, una toalla, algo, y comienza a hablarlo. Sí, bueno, le hablo aquí, el licenciado fulanito de tal. Dice, sí, Henry, yo sé que eres tú. ¿Por qué, familia? Porque a través del tiempo ella ha aprendido a conocerme. ¿Qué Dios está llamando en este tiempo? A conocerlo. A no ser como la higuera estéril del capítulo 21, versículo 21, donde solamente era una apariencia, pero no había fruto. Escuchen bien. A estudiar la Biblia y mantener una relación personal con Dios. Para que podamos discernir y escuchar la voz de Dios en la tormenta y saber cuando esa voz es de Dios,
¿Sí o no? Escuchen bien. Muy bien, hermana, muy bien. Ese es por ahí, muy bien. Hay dos voces y por eso hay que mantener. Pero aún así Pedro caminó y al perder de vista a Jesucristo, familia, comenzó a hundirse. Mi invitación en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús es a que no pierda de vista a Cristo Jesús. Pasaremos tempestades, pruebas. La Biblia está llena de todo eso. Váyanse a Jeremías 37, Mateo 24, Daniel 12, Apocalipsis 7, 13. Dice, el pueblo de Dios va a pasar por momentos difíciles. Pero la sierva de Dios dice claramente que esto no debe estar presente en nuestras mentes mientras Jesucristo siga siendo el director de nuestro barco. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Que la gracia, la bondad, el amor de nuestro Dios reine en tu corazón. Acuérdate de que Dios es el Dios de lo imposible. Acuérdate que Dios es un Dios sustentador. Acuérdate que si en algún momento de tu vida no has aprendido a escuchar la voz de Dios y sales fuera de la barca y comienzas a hundirte, hay un Dios de salvación y de esperanza. Que Dios te bendiga, familia. Que este mensaje no siga siendo un mensaje más, sino que este mensaje podamos ponerlo en práctica y acordarnos de que nuestro Dios es el Dios de la esperanza.